¿ya? Entonces, este es un tema que es bastante complejo y largo y en realidad lo que nos compete a nosotros como fisioterapeutas es ver un enfoque general de básicamente signos y síntomas y algunos manejos que se hacen en el contexto del dolor crónico y dolor oncológico. No vamos a ver mucho más profundidad este tema porque es muy complejo y no amerita para lo que es fisioterapia, ¿bien? Entonces, pues bueno, es importante saber que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo y cerca de 70% de estas muertes por cáncer se van a registrar en países de ingresos medios y bajos. Un tercio de las muertes por cáncer se deben a principalmente factores conductuales y dietéticos que pueden ser absolutamente prevenibles, por ejemplo, el consumo de tabaco, una dieta, un consumo de dietas ricas en productos que pueden ser cancerígenos, una dieta reducida en verduras, falta de actividad física, el consumo de alcohol, son factores que no son directamente relacionados, pero son factores predisponentes al desarrollo de neoplasias. Además, otro factor que puede ser absolutamente prevenible y es responsable de cáncer en estas áreas geográficas, ingresos medios y bajos, está en la presencia de infecciones oncogénicas. Por ejemplo, las infecciones por virus de la hepatitis o el papiloma humano, que se ha visto ocasionan el 25% de los cánceres en este grupo de países de ingresos medios a bajos, en el cual está Bolivia. Entonces, es importante saber esto, que muchos de los cánceres pueden ser prevenibles. Si nosotros vemos las estadísticas, los 5 tipos de cáncer que causan un mayor número de fallecimientos, podemos ordenarlos en los siguientes. El cáncer pulmonar es la principal causa de muerte, con 1.69 millones de defunciones por año. El hepático con 788,000 defunciones por año, el colorectal 774, el gástrico por ahí, el mamario 571,000 casos por año. Entonces, ¿por qué el cáncer pulmonar? No diría que es la principal causa de muerte, principalmente porque sus síntomas y sus signos son tardíos. No, ya se manifiestan cuando la enfermedad está muy avanzada o ya ha hecho metástasis en una diseminación alejada, ¿ya? Entonces, como todo el mundo se pregunta siempre, ¿cuál es la causa del cáncer? ¿Por qué yo tengo cáncer y mi vecino no? O al revés, ¿ya? ¿Por qué el vecino tiene cáncer y yo no? El cáncer tiene una etiología multidimensional, multifactorial, no es solo un factor. Y básicamente lo que va a ocurrir es un proceso en el que se transforman las células normales en células tumorales. Las células tumorales son aquellas células que se reproducen y se dividen de manera caótica, ya sin control, y estas células en su división tienen alteraciones, o sea, no son células normales, ¿ya? ¿Por qué se produce? Como les decía, multifactorial y se produce también no de un día para otro, esto tiene etapas, que va a tener usualmente una lesión precancerosa en el cual hay un cambio de esta celularidad, generalmente displasias, metaplasias, y posteriormente estas van a ir progresando a un cambio celular más establecido hasta llegar a estas células cancerosas como tal, que son células anormales, con una replicación, una división anormal y constituir lo que se conoce como ya un tumor maligno y que tiene, es decir, con capacidad de crecer y de extenderse a más allá de un tejido, ¿ya? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Interacción de varios factores. Usualmente juegan mucho los factores genéticos del paciente, es decir, los genes, hay un grupo de genes que se llaman los oncogenes, y agentes externos. Es decir, yo puedo tener una predisposición genética, pero esta se va a manifestar con mayor posibilidad si yo sumo algún factor externo.
Y estos factores externos lo podemos dividir en 3 grupos, ya hasta 4 si quieren. Uno, los carcinógenos físicos, como las radiaciones ultravioletas o ionizantes. Yo tengo una predisposición genética, por ejemplo, a hacer un carcinoma de piel, porque mi piel es más sensible, porque soy más fotosensible, qué sé yo. Y si no tomo las previsiones de exposición a las radiaciones UV, yo puedo desarrollar un cáncer de piel. Entonces, la predisposición genética más la exposición a un factor externo aumentan el riesgo de desarrollo de cáncer. Carcinógenos químicos. En esto están un montón de componentes químicos que están presentes en el ambiente también. El amianto, componentes del humo, del tabaco, algunas toxinas que pueden estar presentes en los alimentos, las aflatoxinas, el arsénico que a veces puede contaminar bebidas y agua. Y por último, los carcinógenos biológicos que incluyen virus, bacterias y algunos parásitos. Otro factor que juega también en la generación del cáncer es el envejecimiento celular. Entonces, si yo tengo una predisposición genética, puede que a cierta edad manifieste más probabilidades de hacer un cáncer. La incidencia de esta enfermedad va a ir aumentando muchísimo con la edad. Muy probablemente porque estos factores de riesgo se van a ir acumulando. Y la acumulación, porque puede ser no solo uno, sino varios, más la pérdida de eficacia de mecanismos de reparación celular normales que se van perdiendo con la edad, generan la aparición de cáncer. Entonces, estos factores, que generalmente no es uno solo, juegan para la aparición de la neoplasia. Entonces, normalmente nuestros tejidos están en un equilibrio. Tenemos un grupo de genes, los oncogenes, y en este caso tenemos los proto-oncogenes, que son genes que que regulan esta división celular anormal y esta transformación celular. Y por otro lado hay un grupo de genes que se llaman supresores tumorales, que van a inhibir esta función en las células, hacer que se controlen esta división en las células que tienen capacidad de dividirse, que se dividan, pero que mantengan una línea celular y que no se transformen. Entonces, normalmente estos genes transcriben ciertos factores que mantienen un equilibrio, pero distintos factores, hemos hablado de los externos, envejecimientos, etcétera, hacen que se pueda producir un cambio, ya sea en protooncogenes, una alteración en los genes supresores por factores externos que van a dar a esto que es el inicio. Usualmente parte con un cambio celular en un área para posteriormente aumentar, generar más células para posteriormente progresar, ya sea a un tejido vecino, ¿ya? O alejado por la circulación. Entonces, cabe mencionar que es muy importante todos estos factores de riesgo externos y biológicos que van a dar origen al cáncer. Dentro de los que algunos descritos ya previamente está el humo del tabaco como principal factor de riesgo, ¿ya? El alcohol en segundo lugar. En tercer lugar está la mala alimentación y la inactividad física. Son los factores de riesgo más importantes para el cáncer en el mundo. Y ustedes dirán, pero ¿por qué la inactividad física? ¿Por qué la obesidad? La obesidad predispone a dos equilibrios también hormonales que van a predisponer también a la alteración genética. O sea, al final todo tiene un enlace. Y, como habíamos dicho, infecciones crónicas. Particularmente en nuestro medio, en nuestros países, en estos casos se suman alrededor del 15% de los casos por cáncer están atribuidos a estos factores. Entre ellos está el Helicobacter pylori, las papilomatosis humanos, el papiloma de virus humanos, el virus de la hepatitis B y la hepatitis C, el virus del Epstein-Barr,
También se incluye el virus de VIH, que van a incrementar el riesgo de producir algunos cánceres. Como ven, todos estos factores son prevenibles. Es prevenible todo lo que los factores externos y también algunas infecciones. Entonces, pese a que pueden ser prevenibles, no lo hacemos y la cantidad de cáncer en el mundo, las cifras están aumentando. Entonces, cuando ocurre este desequilibrio, las células empiezan a dividirse en forma desordenada, ¿ya? Y generar un acúmulo de estas células en un tejido determinado. Ahora, los crecimientos celulares, las neoplasias, pueden dividirse en tres: en benignas, en invasoras y metastásicas. Las benignas son aquellas que van a tener una proliferación, una división celular, una acumulación de células de un tipo celular en un tejido diferente, pero no son capaces de invadir otro tejido, ni siquiera por vecindad. Ya pueden crecer y comprimir otras estructuras, pero no las invaden. Ya ahí la categoría de benigna. Las invasoras son aquellas que grupo celular, que hay un cambio celular, de división, replicación celular, que son capaces de invadir a tejido vecino, ¿ya? Por ejemplo, se produce un cambio en la mucosa y este crecimiento celular a transformación es capaz de invadir hasta la submucosa, incluso a veces vecino, hasta la muscular. Y las metastásicas son aquellas lesiones que invaden a nivel local también, pero llegando a la circulación sanguínea o a la circulación linfática, son capaces de diseminarse a tejidos a distancia. Es importante estas lesiones metastásicas porque 30% de los pacientes diagnosticados con cáncer ya tienen metástasis detectable clínicamente. Y en el 30% tienen metástasis, pero que no producen clínica. Muchas veces el diagnóstico de cáncer es hecho por una metástasis. Las metástasis se caracterizan por ser distantes al lugar de origen del cáncer y en otro tejido. ¿Ya? Si el tumor es, por ejemplo, de tejido glial cerebral, se produce una metástasis hacia otras áreas, ¿ya? O hacia otro tipo de tejidos celulares. Bien, entonces las metástasis usualmente, como les digo, se diseminan a través de la circulación sanguínea o a través del drenaje linfático. Los lugares más frecuentemente, digamos, en las que llegan las metástasis van a ser, independientemente del tipo de tumor, los huesos, los ganglios linfáticos, los pulmones y el cerebro. ¿Por qué en estos lugares? Se cree que principalmente porque los mecanismos inmunológicos en estas áreas son más disminuidos, entonces hace que pueda ser más fácil la llegada y la replicación celular. Como nosotros fisioterapeutas, el diagnóstico de un cáncer es difícil y para cualquiera médico fisioterapeuta, el diagnóstico de cáncer es difícil. No siempre se va a llegar en la primera a la sospecha. Ya pasa generalmente mucho tiempo, a veces hasta tener clara certeza de qué tipo de cáncer es. Pero para fisioterapia nos podemos guiar por la observación de síntomas en uno de los 4 siguientes sistemas, que es lo más común y que están relacionadas también con las metástasis. En el sistema esquelético, en el sistema nervioso central, en el aparato respiratorio y a nivel hepático. ¿Ya? Estos 4 sistemas van a manifestar síntomas. ¿Ya? Y una de las manifestaciones que es muy frecuente de un tumor, sea de cualquier área, metástasis, o sea un tumor hepático o óseo, la manifestación clínica que debe hacer pensar en una patología tumoral es lo que se llama como el síndrome constitucional. El síndrome constitucional
es la presencia de astenia. Astenia significa debilidad, falta de fuerza, adelgazamiento que puede llegar a ser extremo y anorexia, pérdida de apetito. Esta triada, cuando se presenta en un paciente, tiene altas probabilidades de tratarse de una patología oncológica, aunque no es la única causa, pero es la más frecuente. ¿Ya? Entonces, en este paciente que tiene esta triada, tenemos que pensar eso y hay que buscar de dónde puede ser. Ahora, para hablar de pérdida de peso, esta tiene que ser involuntaria para diferenciarla de la anorexia nerviosa. Es decir, no quiere, no come porque no quiere, porque tiene una alteración de la imagen corporal. No. Aquí la pérdida de peso es involuntaria y debe ser equivalente al 2% del peso corporal en un mes y más de 5% en 3 meses y más de 10% en 6 meses. Entonces, es una pérdida de peso involuntaria y progresiva, porque si bien el paciente no tiene ganas de comer, come con esfuerzo, come poco, y la misma enfermedad va a hacer que haya esta disminución en el peso. Ahora, ¿cómo calculo yo el porcentaje de peso corporal perdido? Es el peso habitual menos el peso actual por 100 sobre el peso habitual, o sea, con promedio. ¿Ya? Y ahí más o menos vamos a tener el porcentaje de peso perdido. Ahora, como les decía, una de las principales causas que a esa pérdida de peso significativa, un adelgazamiento significativo, anorexia y una astenia, no es exclusividad del cáncer, puede haber otras patologías y podemos dividirlas en 3 grandes grupos: las patologías psiquiátricas, las patologías neoplásicas y otras patologías orgánicas no neoplásicas. La identificación es en base a un protocolo de estudios que va a depender del síntoma cardinal del paciente, aparte de estas otras. Muchas van a tener un pronóstico bueno, pero otras van a requerir un enfoque diferente y otras van a constituir neoplasias. Si nosotros vemos las causas, las neoplasias representan el 40% de los casos, es decir, es bastante frecuente, cerca de la mitad son producidas por cáncer de los síndromes constitucionales. Las psiquiátricas representan el 25%, en eso está la depresión, la anorexia, los trastornos del ánimo. Gastrointestinales, un 25%, que incluyen diarreas crónicas, síndrome de mala absorción, gastritis crónica, etc. Y las autoinmunes, que son mucho menos frecuentes, que representan menos de un 10%, pues incluyen una serie de enfermedades que van a afectar al colágeno. La artritis reumatoide, por ejemplo, el lupus, el síndrome antifosfolípido, es una serie de enfermedades autoinmunes. Entonces, dentro de las neoplasias y dentro de las alteraciones, también podemos tener alteraciones hematológicas como causa y endócrinas como causa, una frecuencia muchísimo menor que el 10%. De las neoplasias, cuando hay un síndrome constitucional, en el 95% de los casos son malignas, un 5% benignas. Es decir, cualquier persona con un síndrome constitucional debemos pensar mal, hay que asustarse, puede tratar de estas neoplasias. ¿Ya? Y cuando ya tiene un síndrome constitucional, es decir, hay una afección sistémica, se ve que el 50% de los casos pueden ya tener metástasis en el sistema nervioso central, 50% van a localizarse en el tracto gastrointestinal, páncreas, estómago, colon, obviamente más frecuente eso porque produce una mayor baja de peso. Otro porcentaje mucho menor ya son diseminados en hígado, en hueso, del hígado el cáncer de pulmón, mama, colon, páncreas, y en el hueso el 75% de los casos, si tiene diseminación en hueso, viene de pulmón. Ya, mucho menos frecuentes de estas neoplasias malignas incluye el aparato del génito urinario, las próstata, ovario, hematológico y mama y pulmón. Ya, pero hay que recordar que ya en la mitad puede haber metástasis y principalmente al sistema nervioso central. Entonces, cuando ya tengo un paciente con síndrome constitucional,
podría decir que ya tengo el cuadro avanzado, ¿no es cierto? 95% tumor maligno. Entonces, no representa un diagnóstico tan precoz. Lo ideal es tratar de que yo pueda hacer un diagnóstico lo más precoz posible. Y para eso tengo que guiarme por algunos signos de alarma. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Primero, cualquier cambio de hábito intestinal o vesical. Es decir, paciente que no era estreñido y empieza a tener estreñimiento y a veces diarrea, cambios en la continencia vesical. La presencia de una úlcera externa, es decir, en la piel, que no cura, ¿no? Está presente en 6 semanas. Las hemorragias o los flujos inhabituales, la palpación de alguna dureza o un bulto en la mama o en cualquier otro lugar, la palpación de adenopatías, por ejemplo, dificultades para tragar, para toser, tos que sea persistente, debilidad proximal y alteración en los reflejos osteotendinosos, son signos de alarma que pueden resultar en una patología oncológica. Entonces hay que estar atento a esto. Como les decía, en fisioterapia, las manifestaciones que más frecuentemente podemos ver, además del síndrome constitucional, ya que eso ya es muy avanzado, son las manifestaciones esqueléticas, que son las más frecuentes. En segundo lugar estaban las manifestaciones del sistema nervioso central. Las manifestaciones esqueléticas, habíamos visto, en el 75% de los casos resultan de cáncer de pulmón. Otras áreas está la mama, próstata, riñón, ¿ya? La manifestación esquelética más llamativa de tumor es la presencia de dolor óseo. Ya es la complicación más frecuente y porque el paciente va a consultar. El tumor óseo, el dolor óseo, puede deberse a una lesión estructural, ¿ya? Es decir, que haya una área de resorción de tumor óseo, o a veces es porque el hueso empieza a resorberse más rápido, el hueso se vuelve frágil, ¿ya? Y eso genera también fracturas patológicas. Y una causa también es porque hay un proceso de irritación del periósteo, se irrita, se inflama y esto produce irritación de los nervios y atrapamiento nervioso y genera dolor. Entonces, este dolor óseo puede ser muy intenso, descrito como sordo, como penetrante y que está presente, es un dolor muchas veces crónico. ¿Ya? Entonces, cualquier tumor, las células tumorales se van a alojar principalmente en las áreas más vascularizadas del hueso. Esto sería la médula ósea, ¿no es cierto? Y en los huesos largos, en las pelvis y en los huesos proximales, huesos largos, en las pelvis y en las costillas, son los lugares que tienen más vascularización y donde van a alojarse los tumores. Como les decía, el dolor óseo va a ser un dolor profundo, mal localizado, y pesado, que difícilmente responde al tratamiento, es continuo, es día y noche, y a veces puede existir periodos de dolor más intenso con alguna maniobra o espontáneo. Evidentemente, como es óseo, va a empeorar con las fracturas, con el ejercicio, con la carga más intenso de noche y en ocasiones se acompaña por la fragilidad de fracturas patológicas. El segundo grupo de síntomas, que también es frecuente que fisioterapia pueda ser vista, porque bueno, el paciente va a consultar por dolor óseo y a veces va a ir al fisioterapeuta, me duelen mis huesos, mis articulaciones, hay que hacer ejercicio. Y el segundo grupo es las manifestaciones neurológicas. Las manifestaciones neurológicas pueden darse por compresión principalmente. Compresión tanto de los nervios como de la médula espinal. Y esto puede deberse a tumores extramedulares, por ejemplo, tumores de la columna, que van a producir una compresión epidural, medular y van a manifestarse con compromiso neurológico, que van desde paraplegias o tetraplegias, dependerá el nivel. Ya la compresión nerviosa
de la médula espinal que va a manifestar esos síntomas, inicialmente parestesias, dolor en extremidades como un síndrome ciático. Ya inicialmente va a tener un patrón progresivo, es decir, los síntomas van a ser leves y de ahí van a ir empeorando, ¿ya? Y hay que saber diferenciar, y eso es muy difícil de hacerlo clínicamente, se hace mediante imágenes, si este tumor es de la médula misma o es del hueso que está invadiendo canal medular. Ya en el caso del compromiso óseo, usualmente se acompaña de fracturas, microfracturas óseas u otro compromiso óseo. A veces el tumor es una lesión lítica de hueso que se come y lo que produce es inestabilidad en la columna y eso genera los síntomas. ¿Cuáles son los cánceres que más se van a metastizar al sistema nervioso? Cáncer pulmonar, el mamario, el linfoma, el mieloma múltiple y el carcinoma de próstata o riñón. Otra manifestación que es también, digamos, frecuente de ver, pero muy difícil a veces de precisar y diagnosticar, son la presencia de síndromes que se llaman paraneoplásicos. ¿Qué es esto? Es un conjunto de síntomas o signos que se causados por el efecto de un tumor o una metástasis a distancia. ¿Ya? Estos síntomas o síndromes paraneoplásicos no necesariamente están relacionados con la ocupación del tumor por esa área, sino están relacionados por la liberación de sustancias biológicamente activas que van a producir este conjunto de síntomas. Entonces, eso hace mucho más difícil todavía, porque si yo voy a tomar estudio de imágenes, puede que no haya ningún infiltrado, sino son las sustancias químicas que libera el tumor que se está diseminando que hace que se manifiesten los síntomas. Muchas veces es el primera alerta de la presencia de un tumor. Por eso es que es importante pensar en ellos cuando, en caso de sospecha de un cáncer. Como les decía, su evolución, su manifestación es independientemente de que el tumor esté en un área comprimiendo, presente en el tejido estudiado. Y la clasificación son varios, en realidad son síntomas muy bizarros, a veces son difíciles de precisar. Y vamos a tener síndromes paraneoplásicos, endocrinológicos, hematológicos, neurológicos, gastrointestinales, dermatomiositis, afección de la piel y del músculo. Precisar así, esto va a ser síntomas, es muy difícil, pero siempre hay que pensar en un paciente que tiene además otros factores de riesgo, como ser el envejecimiento, como ser consumo de tabaco, otras infecciones. Dentro de los síndromes paraneoplásicos, quizás el más frecuente es el compromiso paraneoplásico neurológico y que son síntomas ligados a la presencia de un cáncer cerebral, ¿ya? Que como les digo, no responden directamente a la invasión por el tumor o la metástasis, sino son consecuencia de estas sustancias químicas que secreta el cáncer. Ya no son consecuencia tampoco de la quimio ni la radio, si es que está en tratamiento este paciente ya por el tumor diagnosticado. Es decir, esa es la característica, el paraneoplásico no se relaciona con el tumor, excepto por las sustancias que genera el tumor. Se calcula que 1% de las neoplasias benignas, un síndrome paraneoplásico, usualmente se asocia a un tumor maligno y van a presentarse con algún síntoma paraneoplásico neurológico. Y usualmente son tardías, van a aparecer hasta 1 a 3 años de lo que el tumor ha aparecido. Y el que es más causante es el cáncer de pulmón a cerebro, ¿ya? Los síntomas son variables. Podemos hablar de síntomas del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico y de la unión neuromuscular.
En el sistema nervioso central van desde síntomas como encefalomielitis, encefalitis, degeneración cerebelosa, síndrome de oxoclono-mioclonus, mielopatía miocotizante, o sea, son enfermedades usualmente graves. En el sistema nervioso periférico, neuropatías de distinto tipo, motora, sensitiva, subaguda, sensitivo-motora. En la unión neuromuscular vamos a tener el síndromes miastémicos como el Lambert-Eaton, la dermatomiositis, la miopatía necrotizante aguda, que son cuadros en su mayoría que tienen un terreno autoinmune, pero pueden ser paraneoplásicos. El otro grupo de síntomas que se asocian a un tumor son las manifestaciones pulmonares. Las metástasis pulmonares, ya lo hemos repetido, deben ser las más frecuentes por el drenaje. Casi todo el drenaje venoso va a terminar en la aurícula y de ahí va al ventrículo. Por lo tanto, va a ser el primer órgano que va a filtrar estas células y pueden quedar y tener metástasis. Las metástasis, perdón, aquí dice parénquima cerebral, las metástasis en el parénquima pulmonar, y eso es importante, por eso es uno de los cánceres más mortales, son asintomáticas. Ya llegó la metástasis, ya se formó el tumor, y esto pueden permanecer asintomáticas mucho tiempo y solamente manifestar síntomas cuando este tumor ha crecido lo suficiente como para invadir la pleura parietal y generar síntomas. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los síntomas? Dolor pleural, disnea. Y si ya hay un tumor lo suficientemente grande como para irritar la pleura, lo más probable es que ya haya tenido metástasis. Y el lugar más frecuente de metástasis es el sistema nervioso central, como ya hemos visto. ¿Ya? Entonces, otra manifestación, y que es bastante frecuente, es el dolor. Los pacientes con cáncer, cualquiera sea este, van a manifestar dentro de sus síntomas dolor. Y este dolor muchas veces es un dolor difuso, dolor muscular, articular, muchas veces difícil de precisar, pero es bastante incapacitante y es bastante también intenso y difícil de manejar. El dolor crónico oncológico está presente en 90% de los pacientes y usualmente se asocia a la fase terminal. Por lo tanto, debe ser manejado, debe ser tratado adecuadamente. Para manejar el dolor en el paciente oncológico se debe pensar que tiene que seguirse una escala de analgésicos, no ir directamente al analgésico más importante, más intenso, digamos, directo a la morfina, ¿no? Hay que hacer una escalada de dolor porque hay que pensar que, pues, el manejo del dolor es crónico y va a tener que tener un manejo racional de los analgésicos. Hay que diferenciar el tipo de dolor que presenta el paciente. Ya hemos hablado de tipos de dolores, dolor somático, profundo, somático, superficial, dolor referido, etc. De acuerdo a eso también los analgésicos responderán mejor. El dolor somático visceral, ese dolor profundo, sordo, evidentemente va a ser más difícil que responda a los AINES, que es un analgésico antiinflamatorio. Ese dolor profundo, visceral, somático profundo, de hueso, usualmente no se produce por una inflamación, sino ya hemos visto, por invasión, por irritación. Entonces, en ese caso, siempre es preferible usar analgésicos opioides. El dolor, en cambio, neuropático por atrapamiento de nervio, un dolor eléctrico, por compresión medular, por una inestabilidad medular y compresión de la raíz, va a precisar, además de analgésicos, va a necesitar algunos otros medicamentos que pueden incluir desde relajantes musculares hasta benzodiazepinas para producir una sedación y ayudar al paciente a conciliar el sueño y mejorar su calidad de vida. Entonces, es importante que el dolor oncológico sea visto por un equipo, ¿ya? Y dependerá la fase que está el paciente para también indicar las medidas de manejo del dolor. Ahora, como les digo, es un dolor difuso, pero existe difuso, articulaciones, hueso, hay que tratar de precisarlo.
¿ya? Y hay síndromes dolorosos que podemos agruparles en dos grandes grupos. Los síndromes dolorosos agudos, que usualmente el paciente tiene un dolor y de repente tiene un dolor más agudo, y esto está relacionado con maniobras terapéuticas distintas, desde la introducción, no sé, pues de una quimioterapia que produce más lisis y produce dolor, hasta el otro grupo vendría a ser ya el dolor más crónico de fondo, que es derivado de la propia enfermedad, pero también del tratamiento quimioterápico. ¿Ya? Algunos fármacos quimioterápicos son neuropáticos y producen lesión nerviosa periférica. Dentro de los síndromes dolorosos agudos, que van a tener un enfoque de dolor agudo, vamos a tener los que están relacionados con el cáncer mismo, que por una complicación del cáncer, los que se producen por hemorragia intratumoral, en estos, por ejemplo, el hepatocarcinoma. Es un tumor del cáncer, del hígado, que puede producir sangrado mismo dentro del tumor, y esto va a generar paciente que ya tenía dolor y de repente un dolor intenso, hipocondrio derecho, y es una complicación muy grave porque puede haber una gran colección de sangre. Entonces hay que estar atento. Cualquier paciente que refiera a un dolor agudo puede tratarse de una hemorragia. Las fracturas patológicas que ya hemos visto, una fractura que ocurre ya en una lesión preexistente, una metástasis, un tumor primario que produce fragilidad ósea y un movimiento leve puede generar una fractura. Dependiendo del área, puede ser en las extremidades, ya, y en el lugar más frecuente de fracturas patológicas es la columna vertebral. Otra causa de dolor aguda es la obstrucción o la perforación de víscera hueca. Cánceres sobre todo de vía biliar, la obstrucción de la vía biliar, la obstrucción uretral, el neumoperitoneo, perforación de víscera hueca, ¿ya? Que sería de aire por aire de las vísceras, pues van a generar un dolor abdominal agudo, intenso, y que requiere aclarar el diagnóstico, y esto va a ser también de acuerdo al cáncer que estamos viendo. De por sí ya los pacientes con cáncer tienen estados de inmunosupresión, entonces pueden desarrollar una neuralgia posherpética, hacer un herpes zóster y desarrollar después una neuralgia posherpética, y en algunos casos ya la presencia de un trombo. Ya hemos visto ya las trombosis venosas profundas, entonces los cánceres pueden generar esta trombosis venosa y hacer que genere dolor en las extremidades. El otro dolor agudo es el relacionado con el tratamiento oncológico, y pues ese es también difícil de manejar. Uno diría, ¿para qué le damos si le produce tanto dolor? Es parte de la terapéutica, pues si mata células cancerígenas, también puede matar otros tejidos que se van reproduciendo. Entre de estos está, el más importante es la mucositis. La mucositis es el síndrome doloroso agudo más frecuente en pacientes oncológicos con tratamiento quimioterápico. La mucositis es la inflamación de la mucosa gastrointestinal, y que puede afectar todo el tracto que va de la boca hasta el estómago, ¿ya? Y generar pues un dolor intenso, agudo, porque las mucosas por la quimio también se produce una pérdida, una lesión celular, y genera como unas úlceras que son muy dolorosas y difíciles de manejar, impide incluso la alimentación. El principal área es la mucosa oral, una estomatitis, y tiene un tiempo de evolución hasta que estas úlceras curen y ya la mucosa se vuelva a regenerar. Pasan entre 7 a 10 días. Otro es una neuropatía inducida por quimioterápico, que lo que va a producir es un dolor neuropático, principalmente parestesias, disestesias, que pueden variar de localización, pueden ser muy difusos, generalmente dependerá el área de la quimio en extremidades, pero también pueden presentarse en la cara, dolor orofacial, mandibular. Esta neuropatía
mejora tras suspender el tratamiento, pero en algunos casos puede generar un dolor crónico, ¿ya? Y eso ya cae dentro del dolor crónico. Ahora, ¿por qué se producen los síndromes dolorosos? Principalmente los que hemos descrito, y por qué se producen las manifestaciones clínicas. Hay 5 mecanismos por los que se producen. Eso es dentro de la fisiopatología. El primer mecanismo es la destrucción ósea, que ya hemos hablado. Va a producir principalmente el dolor óseo. Dentro de esto puede producirse la destrucción ósea por infiltración de una lesión metastásica o o de la misma lesión, pero que produzca una irritación del periósteo. Es una lesión que se está expandiendo y eso produce una irritación del periósteo. Otra razón es que la metástasis va a producir liberación de prostaglandinas y resorción ósea, y esto va a generar una alteración dolorosa, una estimulación de los nociceptores. ¿Ya? Y este dolor por destrucción ósea usualmente puede tener un perfil de inicio agudo. Otro mecanismo es por obstrucción visceral. La obstrucción de un órgano hueco se ocupa por una masa tumoral y esto puede producir un dolor cólico. Y esto es muy frecuente a nivel gastrointestinal o urinario. Por ejemplo, la obstrucción de la vía biliar. Produce un cuadro intenso de dolor abdominal, cólico, o la obstrucción de la vía urinaria. Otro patrón es la compresión nerviosa. Como ya hemos hablado, se comprime un nervio periféricamente, si quieren, por ejemplo, por una fractura patológica de la columna vertebral, ¿ya? Y en ocasiones puede ocurrir una infiltración microscópica de la vaina del nervio, lo cual genera que el nervio vaya creciendo el tumor vaya creciendo dentro del nervio y comprime el nervio. Y eso va a producir un dolor neuropático continuo que va a tener la distribución de un dermatoma, de una raíz. Otra causa es la distensión de la piel o los tejidos. Esto sobre todo en tumores musculares, osteomusculares, por ejemplo, en los sarcomas que producen que se distiendan todos los tejidos y por distensión va a producir dolor. Y por último están los procesos inflamatorios de infección y necrosis tisular que van a producir dolor precisamente desencadenado por la inflamación, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera que sea el mecanismo, es importante investigarlo para de acuerdo a eso tener un enfoque para el manejo del dolor. No podemos ser indiferentes al dolor del paciente. Ya hemos dicho, uno de los primeros objetivos de nosotros es aliviar el dolor. Por lo tanto, apenas pesquisemos la causa, saber dónde se tienen que dar medidas para aliviar el dolor. Bien.